países de la región. Para esto, invitamos entonces al escenario a Eva María Ruiz, directora de Latin America Patients Academy, a Briseida Cantillo, de Anasobi, Costa Rica, y a Tatiana Andia, profesora asociada de la Universidad de los Andes, quien moderará este espacio. Bienvenidas. Invitamos al escenario a nuestras panelistas. Adelante, profesora, bienvenidas. ¿Lista? ¿De una? Perfecto. Bueno, todo el mundo ha hecho algún chiste acerca de ser el panel de la tarde, que se necesita café, pero ahora sí que se necesita café porque ya somos el último panel de este día largo. Por favor, colaboración, ¿me dejan la guachafita? Gracias. Bueno, es un placer para mí estar con ustedes aquí hoy. En este último panel del primer día de este foro, en lo que yo creo que muchos de los panelistas previos han dicho, somos los personajes más importantes de cualquier sistema de salud, que son los pacientes. Entonces, pues quisiera comenzar esta conversación tal vez preguntándoles algo un poco personal y de su propia historia. Y es que figúrense que yo vine a este foro hace exactamente un año. Bueno, tal vez no exactamente porque las fechas cambian un poco. Y es en esa vez que vine, ¿cierto? Lejos estaba yo de pensar que mi siguiente panel del siguiente año iba a ser un panel de pacientes, ¿cierto? Porque hasta ese momento yo no era un paciente de nada, ¿no? Había gozado de una salud bastante buena. Y hace 9 meses me diagnosticaron un cáncer de pulmón, de esos raros y con mutaciones extrañas. Entonces, estoy complacida de estar en mi primer panel, no de experta de salud, sino de pacientes, para poder aprender de ustedes bastante. Entonces, mi primera pregunta sería que nos cuenten cómo comenzaron y por qué comenzaron a ser activistas o defensoras de los derechos de los pacientes en sus respectivas organizaciones. Anasobi, que defiende los derechos de los pacientes de cáncer en Costa Rica, y LAPA, que defiende los derechos de pacientes en toda América Latina y no de ninguna enfermedad específica, sino un poco más de política pública, ¿no? En general. Entonces, si pudieran contarnos un poco de su historia, me parecería muy interesante conocerla. Adelante, Bri. Bueno, primero que todo agradecer a Andy por la invitación a participar en este evento tan importante, con la presencia de muchas personas que realmente están dispuestos a aprender sobre salud y a defender también sus derechos como pacientes, ¿verdad? Bueno, como dijo la compañera, mi nombre es Briseida Cantillo, soy la actual presidenta de la Asociación Anasobi, que significa Asociación Nacional Venciendo los Obstáculos de la Vida. También soy la presidenta de la Red de Enfermedades Raras de Costa Rica. Anasobi nace por la necesidad que mi hija, en aquel entonces, con 26 años, en el 2006, le diagnosticaron un cáncer de mama y en el 2007 necesitaba un medicamento, el cual fue rechazado. Y obviamente uno como madre, en ese momento nosotros no sabíamos de asociaciones, de medicamentos, éramos simplemente una mamá con su hija luchando por la vida. Y gracias a Dios se me ocurrió, hice un recurso de amparo, el cual fue ganado. Y en menos de 3 días la sala constitucional dictaminó que le tenían que dar el medicamento.
Y así fue como nació Ana Sofi, porque nos empezaron a buscar para pedir ayuda. Yo trabajaba con la Caja Costarricense del Seguro Social, entonces mi hija fue la que siguió y nació Ana Sofi. Ese medicamento por el que ella luchamos en ese momento, gracias a Dios, a ella a los 3 años más o menos, logró incluirlo en el LOM de la Caja. Hoy en día las pacientes con el 2 positivo no tienen que ir a la sala para pedir ese medicamento ni el pertuzumab, sino que se logró gracias a la intervención y a las luchas que mi hija fundó. Y así fue como nacimos en el 2007 y en el 2011 nos legalizamos como asociación. Buenísimo, muchas gracias, Briseida. Eva María. Bueno, muchísimas gracias, Tatiana, y muchísimas gracias también a la Andy por esta invitación y por esta oportunidad de poder dirigirme a ustedes. La pregunta es muy interesante porque, claro, nos volvemos pacientes o activistas o hacemos esto porque algo en nuestra vida detona para que podamos entender la posición de pacientes, ¿no? En mi caso, bueno, nosotros venimos de una familia de activistas de derechos sociales y de temas de discapacidad desde que me acuerdo. Mi padre siempre ha sido un activista y de hecho ha participado en la creación de la Ley de Discapacidad del Perú. Hemos trabajado muchísimo en la conformación de organizaciones para proteger los derechos de las personas discapacitadas, también en temas sociales y en fin. Y yo estaba hace muchísimos años, en el año 2005-2006, trabajando en lo que es el sueño de uno cuando es joven y empieza a salir de la universidad. Me habían llamado para trabajar en el FIDA, me acuerdo que es el Fondo de Desarrollo Agrario en Italia, en Roma, y claro, el trabajo de la vida, ¿no? Mi hermana se enferma de cáncer y entonces mi papá me llama y me dice, bueno, sabes, tienes que volver. Yo regresé después de haber vivido muchos años en Europa y trabajando para política pública y me di cuenta de la diferencia que había entre Francia, donde yo había vivido y estudiado, Italia, donde estaba trabajando, y el sistema de salud peruano. Una señora estaba llorando en la puerta, mi hermana ya había fallecido, porque no tenía morfina. Y yo tenía como un poco de dinero, le di, pero me di cuenta que había que hacer algo. Entonces, esa especialidad en política pública hizo que yo también pues, me sensibilizara y empecé a trabajar fundando una ONG que se llama Esperantra. Luego de eso, pues hubo un tiempo grande y formamos la Universidad del Paciente, justamente porque nos dimos cuenta de que esa sociedad civil en la región y en el país no estaba tan, no digo capacitada, pero tan activa como debería estar para defender justamente los derechos. Entonces ahí fundé la Universidad del Paciente y empecé a trabajar no solamente para Perú, sino con un componente global, mirando un poco las buenas prácticas en otros países. Yo venía de Europa, miré que había cosas que se hacían allá y quería como implementarlas, y entonces ahí también nació LAPA, que es el Latin American Patients Academy. Entonces ahí empezamos a conocer más organizaciones, a crear alianzas, a fortalecer, porque esto de ser paciente no es solamente ser paciente doliente, sino paciente activo, ¿no? Y en esa actitud de activo, de propuesta, es en la que nosotros vamos a cambiar y vamos a intervenir y vamos a implementar mejores políticas públicas. Entonces, pues desde el APA hemos hecho varias cosas con grupos de pacientes en la región. Conozco muchos grupos, me da muchísimo gusto estar sentada con Briseida, conocí a Cintia, su hija, era una buena amiga mía. Y claro, tener Denis al frente de mí, mucha gente que está por aquí también, con quienes he trabajado y he tenido el gusto de intercambiar y de aprender, porque en este camino de formar y de informar y de hacer que las personas empiecen a surgir y a tener una propuesta para mejorar la política pública, he sido bendecida con muchos amigos y también con muchas batallas logradas y otras tantas no logradas, porque el hacer este trabajo es un trabajo de todos los días, es un trabajo muy complicado y que desafortunadamente no se ve o no se visibiliza en la dimensión que es, ¿no? Muchos de los cambios sociales, y eso me gustaría, y tú eres experta en sociología con un PhD y todo esto, pues muchos de los cambios sociales y muchas de las cosas ganadas se han hecho gracias a la sociedad civil, gracias al impulso de la sociedad.
¿no? Entonces, para mí es un privilegio el poder estar aquí conversando contigo y poder hablar con todos ustedes también para contarles un poco la historia y el por qué hago esto, ¿no? Creo que es importante que todos los pacientes tengan ese grado y ese nivel de desarrollo y de expertise en el que puedan hablar y pararse al frente de cualquier tomador de decisión, de cualquier persona con una propuesta, con una respuesta y con una dinámica asertiva antes de criticar, sino de proponer. Pero para eso se tiene que conocer. Entonces, desde el APA nosotros trabajamos en eso y estamos pues muy felices de poder participar de este foro. Excelente, pues muchas gracias a las dos por su respectivo activismo. Es interesante porque en Colombia, como ustedes han podido ver durante el día, hay como mucho debate en torno a las transformaciones que están ocurriendo en este momento en nuestro sistema de salud. Y yo siempre he dicho que el sistema de salud que nosotros tenemos, que mucha gente asocia a la Ley 100, que es una ley que pues, fue seminal en los 90s, al inicio de los 90s, pues ya eso no es lo que tenemos, ese no es nuestro sistema de salud, ese fue el primer pilar, pero ese sistema de salud ha sido transformado de formas muy importantes, en gran medida con políticas públicas introducidas como respuesta al activismo de muchos pacientes que a través de nuestra tutela, que sería el equivalente al derecho de amparo, pues han reclamado ante barreras explícitas que han tenido de diferente tipo en el acceso a la salud. Y yo diría que es ese proyecto construido entre la sociedad civil y la respuesta efectiva del Estado, pues es algo muy valioso. Tal vez la anécdota para mí de por qué yo, por ejemplo, no me movilizo en ninguna organización de pacientes es porque hasta ahora no he tenido ninguna barrera ni ninguna oportunidad de conocer a ningún otro paciente, en gran medida porque no he tenido problemas de acceso. O sea, he tenido literalmente todos mis controles, todas las cosas, pues con algunos problemas de oportunidad, pero en general bastante bien. Y acceso al tratamiento, o sea, es un logro de los pacientes. Aprovecho para agradecer a los presentes que muchos otros pacientes no tengamos muchas dificultades para acceder y por lo tanto no sintamos incluso la necesidad de movilizarnos alrededor de eso. Entonces quisiera continuar en esa línea con una pregunta para ustedes dos, tratando también de ver no solo las barreras y las dificultades que enfrentan muchos pacientes en América Latina específicamente, pero muchas veces en el mundo para acceder a la salud, sino también cambios positivos que se han ido dando en el tiempo que ustedes han hecho su actividad de activismo. Si pudieran identificar en el caso de Costa Rica y tal vez tú, Eva María, en el caso del mundo de Latinoamérica, grandes avances o un gran avance que ustedes puedan identificar como un cambio significativo que transformó vidas y de pronto un gran retroceso también, si lo han visto, si no, pues mejor, pero seguro también hay un gran retroceso, si pudieran enfatizar en eso. Si quieres, Eva María, dale. Y, sí. ¿O quieres? Briseida, mantengamos el orden. Dale, Briseida. Bueno, ventajas y éxitos tenemos muchos, gracias a Dios, en Costa Rica. Tenemos un sistema de seguridad universal que es solidaria. Entonces, pagan los que más ganan, pagan por los que menos tienen, pero con una equidad en sus tratamientos. Cuando un paciente es diagnosticado, el paciente recibe los medicamentos de primera línea sin ningún problema. A veces dura un poquito, que la biopsia dura un mes y medio, pero es lo normal, ¿verdad? Pero no tenemos ese choque de que tiene que tener los medicamentos. Entonces, consideramos que es bueno, ¿verdad? Que el paciente inicie con los tratamientos en forma inmediata. Tenemos el problema con las enfermedades raras, el diagnóstico es más lento, el paciente tiene un abordaje demasiado largo porque pasa por los CEBAIS, que es el primer sistema de línea que tiene el paciente, con los médicos generales, y a veces le dan un diagnóstico equivocado en la mayoría de las veces, y el paciente vuelve a la cita y vuelve a la cita, entonces son referidos a otras especialidades. Entonces pierden mucho tiempo, inclusive hasta años tenemos ese gran problema. Pero bueno, ya el paciente por ser diagnosticado, gracias a Dios, si existe el medicamento, porque eso es otro problema que tenemos, que no todos los pacientes de enfermedades raras tienen sus medicamentos. En oncología sí lo tienen, gracias a Dios, pero también le damos gracias a Dios que en Costa Rica existe la Sala Constitucional
Y cuando el medicamento, la enfermedad, a pesar de los tratamientos que tiene, la enfermedad avanza, pues necesita otro tipo de medicamento, que son medicamentos de alto costo, que entonces ahí lo hacemos por medio del recurso de amparo. Entonces, hay buenas y hay malas, ¿verdad? Como en todo caso, porque, por ejemplo, hacer un recurso de amparo, el paciente pierde tiempo, mientras se hace la solicitud, mientras es aprobado, son 5 a 6 meses y hemos tenido la desdicha de que los pacientes se han deteriorado o el paciente ha fallecido y eso es muy doloroso, existiendo el medicamento, ¿verdad? Pero en la mayoría de los casos, el 95%, me atrevo a decir que el 99% se ganan. Entonces el paciente va a tener el medicamento. Un retroceso que tenemos grande ahorita es que el doctor que dirigía el laboratorio de enfermedades raras del Hospital San Juan de Dios, bueno, dichosamente para él se pensionó y cuando yo me di cuenta que se iba a pensionar, obviamente lo llamé, hablé con él y no había un médico sustituto. Entonces yo amo las redes sociales, yo amo la prensa, yo amo la televisora. Hicimos una carta, como la red de enfermedades raras, hicimos una carta, la sacamos a la opinión pública para ver qué medidas iba a tomar el hospital y la caja con el laboratorio de enfermedades raras. Entonces nos contestaron como casi al mes de que iban a quedar 2 doctores a cargo, pero el laboratorio no ha sido abierto. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tenemos pacientes que están esperando su diagnóstico y les han corrido las citas para el año entrante. Entonces, ese es otro tema que tenemos aquí, que lo estamos trabajando, pero tenemos como pros y contras también. No es que todo es malo, no es que estamos perfectos, porque no es así, ¿verdad? Y tampoco se puede tapar el sol con un dedo, porque eso es engañarnos nosotros mismos. Pero vamos poco a poco avanzando, ¿verdad? Y que tenemos la oportunidad de que el paciente reciba los medicamentos, ¿verdad? Aunque sea a través del recurso de amparo, nosotros no los promovemos, nosotros hemos hecho diálogos para poder incluir en el LON, que es la lista oficial de medicamentos, que sean incluidos. Pero ese es un tema muy fuerte que sucede con farmacoterapia, es un proceso bastante largo, ellos son como un poquito cerrados, pero esos son temas que hemos estado tratando porque sale más caro en el sistema hacer recursos de amparo, interviene medicatura forense, interviene el colegio de médicos, obviamente son atrasos y los costos se elevan. Pero el beneficiado es el paciente, porque el paciente, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que necesita? Su medicamento. Por ejemplo, en el caso de mi hija, cuando ella tuvo el cáncer de mama, mi nieta tenía 6 años. Y cuando yo hice el recurso, yo le dije a la sala, la vida no tiene precio y mi nieta merece crecer con su madre sana y tiene la oportunidad de tener su medicamento. Gracias a Dios se logró. Lo logramos. Pero bueno, ella falleció por complicaciones de una embolia pulmonar hace 6 años, pero luchó y dejó un legado muy grande en Costa Rica, no solo en los medicamentos, sino en el acceso a los medicamentos. Nosotros educamos, empoderamos al paciente, no solo con su patología, sino que conozca los medicamentos, que conozcan las alternativas. Entonces, es un mundo muy bonito, a pesar de que nació por el sufrimiento y la necesidad, es un mundo muy bonito porque son miles de pacientes que nos buscan para tener mejores opciones y mejores posibilidades. Muchas gracias. María. Bueno, yo voy a ir un poco dijiste las cosas buenas y las Y no tan mejoras. buenas. Lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿no? Entonces, creo que no hay ningún sistema perfecto. Hay sistemas perfectibles y hay modelos en los que podemos estar y sentirnos orgullosos. Uno de aquellos modelos del cual yo me sentía muy feliz y que siempre he estado mostrando a los otros países era el modelo colombiano, ¿no? El modelo colombiano que tenía garantías y que había muchas cosas que se habían logrado y que es uno de los mejores modelos de salud del mundo, ¿no? Sin embargo, claro, tenemos un proceso de reforma en el que todavía no sabemos qué va a pasar. Esas cosas suceden en nuestra región y es algo que me preocupa muchísimo, porque a veces tenemos modelos que funcionan, pero que la política hace que querramos reformar lo bueno y lo malo del sistema, ¿no?
Creo que ahí tenemos una oportunidad enorme de participar, ¿no? De mirar lo que está bien y de modificar lo que está mal, pero no borrar y rehacer todo, ¿no? Eso para mí es una de las cosas que, pues en fin, hablando en Colombia, y sé que hay un debate enorme, hay un conflicto muy grande entre muchas organizaciones, entre pues muchos actores, pero creo que es importante también mirar lo bueno que hay y la gran oportunidad que se tiene de mejorar lo que ya está bien, ¿no? Pero sin borrar todo lo que tenemos atrás. Pasa lo mismo en México. México tenía un modelo de salud universal, tenía un seguro popular que cubría y que podía ayudar a muchos pacientes. Actualmente se hizo una reforma, pero la política no ayudó a que esa reforma se hiciera de forma organizada, ordenada y transparente, ¿no? Esas son las cosas que también me preocupan, la transparencia en el momento de mirar los sistemas de salud, de mejorar o modificar esa política pública, y la consulta que debe existir también a la sociedad, no solamente la sociedad civil, sino a la sociedad, para mirar qué es lo que se tiene que mejorar y qué es lo que se tiene que quedar, ¿no? Nuestros países, al ser democracias jóvenes, siempre tratan de borrar porque el anterior no estaba tan bien como el que llega, ¿no? Y eso hace que retrocedamos, en muchos casos, en las garantías explícitas ganadas, ¿no? Eso nos atrasa, nos retrasa y nos hace volver a la lucha, a enfrentar algunas situaciones, y también da oportunidad a crecer. Algo que me ha encantado de mirar en el proceso de reforma, aunque ha habido muchos problemas en Colombia, es el momento inicial de caos, ¿no? En donde nadie sabía dónde estaba, había un caos porque no había, es como hablar con las piedras, digo yo, ¿no? Pero luego se empezaron a organizar los actores, a armar coaliciones, a entender, a comprender, y lo que siempre digo, ¿no? A tener el esófago largo para poder entender, soportar y tragar los bocados que no queremos, ¿no? Entonces ahí creo que hay una oportunidad enorme de crecimiento. Esa sociedad civil que está trabajando y que está siendo mejor organizada, más cohesionada, entendiendo el interés del otro, pero también apoyando, porque todos van encaminados hacia lo mismo. ¿Qué queremos? Lo mejor para Colombia, ¿no? Y eso sí es una gran oportunidad, y eso también se logra sí y solo sí, con buena capacitación, con buen entendimiento, con pacientes líderes que pueden interactuar e interrelacionarse, y con oportunidades enormes que no existían antes, que son los diálogos políticos con otros actores. Antes la sociedad civil se escuchaba entre ellos. Ahora forman parte y son un actor fundamental, y creo que eso también está cambiando y está evolucionando para mejor. Eso nos está demostrando que hay un crecimiento, que hay una oportunidad y una fortaleza en defender lo ganado, los derechos, y seguir adelante con el proceso de reforma, pero no dejar pasar cosas que no se pueden perder, ¿no? O sea, no podemos perder lo que ya tenemos que mejorarlo. Y creo que ese es el mensaje que está dando esta sociedad civil y también muchos de los políticos que están participando en el proceso de reforma. De ahí, bueno, hay mucho que está pasando en positivo, el acceso nuevo a la innovación, tenemos una evolución enorme respecto a las tecnologías en salud, ¿no? Que nos están revolucionando el mundo y las dinámicas de tratar pacientes, en mirar calidad de vida, en mirar oportunidades. Pero todavía América Latina tiene un rezago enorme, ¿no? Tenemos como 1000 y tantos días, 1200 días creo que es el promedio que tenemos después de un estudio que hizo FIFARMA hace unos meses, publicado, ¿no? Y que nos muestra que el acceso a la innovación para nuestros países y en nuestra región es muy lento, estamos un poco atrasados. Y eso, una vez más, es tema de política pública, es mirar un poco mejor el cómo podemos mejorar esos tiempos para que la gente tenga la misma oportunidad y que una dirección o un código postal no sea una barrera de acceso, ¿no?
Eso es algo que tenemos que trabajar, ahí hay una oportunidad enorme, ¿no? Y mirar que el mundo está de cara a la innovación, a la inteligencia artificial, a la medicina de precisión, que nos están dando como esperanza a esos pacientes que antes no tenían esas oportunidades y que ahora sí las tienen, pero tienen que llegar a tiempo. El tiempo es súper importante, ¿no? Entonces ahí tenemos como mucho para mirar. Yo creo que estamos en un momento positivo muy interesante en el tema de desarrollo de salud. Después de la pandemia también hemos puesto como la salud en un pedestal muy, muy arriba, ¿no? Que no mirábamos así. Y claro, la sostenibilidad de nuestro sistema siempre es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo hacer para que estos sistemas puedan seguir financiando el acceso a la innovación, el acceso a la salud? Pues bien, tenemos que seguir trabajando, buscando oportunidades y no mirando para quitar de aquí, para dar aquí. No, tenemos que mirar y repensar y reformar ese modelo de financiamiento, que también es parte de las oportunidades que tenemos con esta avanzada que hay en el movimiento de salud, ¿no? Buenísimo, creo que eso me da pues una oportunidad para introducir mi tercera pregunta, tal vez ya. Y es la pregunta difícil que yo creo que ustedes han escuchado ya varias veces, y es un poquito los costos de oportunidad que existen también en términos de política pública en la cobertura plena del derecho a la salud en nuestros países, especialmente en países con restricciones presupuestales importantes y otras prioridades que compiten con la inversión en salud. Veíamos al colega de México hoy contándonos cómo pues un poco la opción de tal vez retroceder en temas de salud pues es también la contracara de la opción de avanzar en subsidios y en otro tipo de intervenciones de política pública para otros problemas que no son la salud directamente. Pero también les quería poner, yo he trabajado muchos años en derecho a la salud. Les quería poner una anécdota que una vez me impactó bastante. Hacíamos unos encuentros promovidos por el Banco Mundial para conversar sobre derecho a la salud, y la idea del Banco Mundial era juntar a los hacedores de política pública, quienes tienen que tomar las decisiones difíciles de exclusiones e inclusiones en un plan de beneficios o de pagar más o menos por una tecnología, etcétera, y jueces que tenían que tomar decisiones sobre casos puntuales de amparo de decisiones individuales. Y ahí, en esa conversación, era muy fructífero, ¿no? Porque eran como formas de pensar totalmente distintas y un poco imperativos categóricos diferentes. Un salubrista público uruguayo planteó el siguiente dilema ético que creo que ambienta bien mi pregunta. Dijo, fui a ver, entre el trabajo que él hacía con derecho a la salud también, fui a ver un paciente de cáncer de muy escasos recursos en una zona rural uruguaya. Vivía en condiciones muy precarias, ¿cierto? Casa de piso de tierra, toda su familia con varios hijos en condiciones muy precarias, con un trabajo de campo, ¿no? Dice, pero tenía acceso pleno al medicamento que le trataría su cáncer, que costaba alrededor de $30,000 paciente año. La pregunta ética para él como médico salubrista era si esos $30,000 al año le fueran entregados a esta familia para mejorar la calidad de vida de todos los hijos, etcétera, versus prolongarle un mes, 2 meses o algo así, que era la esperanza de vida, incluso un año, podríamos decir, de vida saludable al miembro de esa misma familia. El dilema no me parece tan fácil de resolver y no estoy segura que en ese caso el derecho a la salud debería primar. Era la discusión que estábamos dando entre distintos, ¿no? Me pareció una reflexión que vale la pena hacer, porque creo que si no entendemos que el derecho a la salud compite con otros derechos, ¿cierto? Muchas veces en escenarios complejos, pues la defensa a ultranza se vuelve mucho más débil también, ¿no? Entonces, no sé ustedes en su experiencia o qué reacción
les genera esta pregunta mía, y es cómo podemos en realidad en América Latina garantizar el acceso efectivo y la garantía del derecho a la salud para toda la población, no solo para los pacientes de enfermedades puntuales, ¿cierto?, con los recursos limitados que tenemos y estas realidades muy difíciles que hacen que compita esa inversión con otras. No está fácil la pregunta, ya sé. Eso le iba a decir, es una pregunta bastante compleja, bastante amplia, bastante para meditar, pero siempre tenemos un pero, ¿verdad? Es importante, como lo dije anteriormente, el paciente que ocupa su medicamento versus su alimentación, versus tener el seguro, o sea, todo su entorno, su familia. Ok. El sistema de Costa Rica es un sistema diferente. Tenemos la Caja Costarricense del Seguro Social, en donde el paciente, digamos, cualquier persona que trabaje, paga su aporte, de una vez se le rebaja de la planilla, paga su aporte y el patrono paga otro aporte. Entonces, todos se garantizan que van a tener el acceso a la salud sin ninguna diferencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede aquí? Que si el paciente o, por ejemplo, una madre, jefe de hogar, tiene una enfermedad de estas, obviamente va a estar incapacitada, obviamente su economía va a ser lesionada y tal vez tiene que darle de comer a un chiquito o a 3 hijos. Entonces, eso es una cosa que nosotros estamos peleando en Anasovi, de que el gobierno asuma su seguro, un seguro voluntario que existe en Costa Rica. Está el seguro por el Estado, el seguro voluntario y el otro seguro que no me acuerdo cómo es que se llama ahorita, pero es el más caro y genera muchos intereses cuando la persona se atrasa. Ok, entonces esa es una lucha que nosotros tenemos porque el paciente necesita su atención. No es lo mismo saber que yo puedo tener la posibilidad de extender mi vida, que voy a dejar mis hijos más grandes, a qué voy a hacer con mis hijos. En Costa Rica somos un pueblo solidario. Por ejemplo, teníamos una mamá que tenía a cargo sus 2 hijos, sus 2 hermanitos menores, adolescentes y sus 2 hijos. Y ella luchó y gracias a Dios le donaron la casa. Entonces ya ella podía partir porque ya ella no tenía cura, porque le dejó a sus hijos mayores la casa donde se iban a hacer cargo de los hijos menores. Entonces existen alternativas. Nosotros cuando tenemos un paciente que necesita alimentación, lo conseguimos y se lo donamos el alimento. Ustedes pueden revisar en el Facebook de Anasovi las veces que hemos entregado la alimentación. No es sostenible, no es sostenible, pero se le trata de ayudar al paciente. Porque si usted le dice al paciente, ¿qué necesita usted? El paciente quiere vivir, el paciente quiere luchar, el paciente quiere dejar a sus hijos más grandes. Yo lo viví en carne propia y mi hija no tenía que pensar en que si mi nieta iba a comer o no iba a comer. Para eso estábamos nosotros, toda su familia. Entonces siempre el paciente debe de tener alguien alrededor, no solo un cuidador, es un entorno. El paciente no se enferma solo, se enferma la familia y debe tener ese apoyo. Para eso estamos las asociaciones. En Costa Rica somos muchas asociaciones y trabajamos en alianzas. Y lo que yo no tengo se lo pido a la otra y lo que la otra no tiene me lo pide a mí y así somos. Por eso es bueno trabajar en alianzas y no decirme, no, yo hago esto y aquella que haga eso. No, nosotros nos comunicamos y estamos viendo a ver cómo se le ayuda al paciente, gracias a Dios. Pero el paciente, vea, yo me atrevo a decir, la comida de alguna otra manera le llega. El medicamento no tiene cómo, porque son medicamentos excesivamente caros. Y esa es otra que yo le reclamo a todas las farmacéuticas también. Esos costos, por el amor de Dios, es en serio. Como yo se lo dije a una farmacéutica el otro día, ¿cómo es posible que en Panamá este medicamento cueste tanto y en Costa Rica cueste esto? Por Dios, nos están desangrando la institución. Bajen el precio y ustedes pueden tenerlo en el loan de la caja para el melanoma. Ya les dije cuál era. Es urgente que lo hagan. ¿Me explico? Entonces, no es solamente la caja. La caja necesita sostenibilidad, pero no es a través
de sacrificar a un paciente. Hace poco les contaba a mis compañeros de Colombia que Colombia es como la cuna de los líderes. Son todos bellos y tienen un conocimiento increíble. Y yo les decía a ellos ayer, espérate, ya se me olvidó, de que es que hay tanto lo que hay que decir, ¿verdad? De que ellos necesitan... Que estaban desangrando la caja. Ah, sí. Entonces, es que hay mucho que hablar. Entonces, eso es lo que hace falta, que las farmacéuticas bajen el precio de los medicamentos para que estén en el on de la institución. Entonces, yo fui a una reunión, a la caja, ya me acordé, y yo me quedé impactada porque fue una reunión que teníamos por las listas de espera. Estamos luchando grandemente por las listas de espera. Tenemos un faltante de 300 especialistas en la caja. 99 radiólogos se nos han ido porque las clínicas privadas pagan mejor. Entonces, ¿qué sucede con los radiólogos? No hay reportes, no hay resultados, etcétera. El paciente no sabe cómo está. Entonces, estamos luchando por las listas de espera. Ayer mi compañera salió en una conferencia de prensa también y yo me quedé anonadada de la nueva institución de la Caja Costarricense del Seguro Social. Y yo les decía a ellos, ¿cuánto costaron estos elevadores? ¿Cuánta plata, cuántos millones gastaron en esto? Y los pacientes sin medicamentos. Por el amor de Dios. Entonces no sacrifiquen al paciente para que ustedes tengan estas oficinas de lujo, con esos ascensores de lujo, porque nadie los puede accesar. Tiene que haber una persona que llegue y te dirija. O sea, no somos un pueblo, Costa Rica no es un pueblo donde la plata sobre. Entonces tiene que haber un balance. Tiene que ir paralelo todo. La sostenibilidad de la caja no debe de estar por los pacientes. Tampoco estamos de acuerdo en el copago. ¿Por qué? Porque se va a perder la equidad, se va a perder que los pacientes puedan competir con su salud. Por ejemplo, ¿qué proponen ellos? La Cámara de Comercio. Ellos proponen que la caja pague un porcentaje de un estudio y el paciente pague la diferencia. Obviamente en la Asamblea Legislativa con la diputada yo me opuse. ¿Por qué vamos a hacer más ricos a las clínicas privadas si ya mucha gente va a atenderse ahí por la rapidez? Pero ¿qué pasa cuando se complican? ¿A dónde terminan? En la Caja Costarricense del Seguro Social. ¿Por qué? Porque no tienen los equipos que tenemos nosotros en la Caja Costarricense. Equipos de punta que las mismas clínicas no tienen. Entonces, no debemos de sacrificar al paciente para que la caja esté arriba. Yo no estoy de acuerdo en eso. Jamás. Tenemos que tener el acceso y equidad. El paciente no puede pagar. No tiene a veces ni para pagar un seguro y va a ir a pagar por un estudio. Por el amor de Dios, no. De acuerdo. Sí. Eva María. A ver, volviendo a la pregunta del tema ético y sobre todo de a ver qué deberíamos hacer si le damos o no le damos tratamiento. Yo volteo la pregunta y te digo, no es un tema de no tener recursos. El problema está en la mala distribución de recursos que tenemos en nuestros países porque no tenemos previsión en la política y tampoco en el financiamiento. Hace un rato uno de los panelistas habló del porcentaje o del nivel de asignación de recursos para el sector salud. ¿Cuánto por ciento del PBI debe ir destinado a salud? Nuestros países destinan muy poco de lo que es recomendado por la OCDE, ¿no? Muchos de los países solamente invierten 2%, 3%, 4% y la recomendación es por lo menos 7%. Entonces, ahí no podemos negociar y decir, bueno, no le doy porque necesita techo, necesita agua potable, en fin. Es cómo asignamos esos recursos para que nuestras sociedades tengan calidad de vida, ¿no? Y no es solamente en el tema de medicamentos o de acceso, no. Es un tema de cómo pensamos en que nuestros modelos puedan alcanzar ese bienestar para poder tener salud, ¿no? Para poder tener acceso a vivienda y a cada una de las cosas que debemos de tener para ser sociedades
relativamente desarrolladas, ¿no? Esta pregunta no se daría en países de alta vigilancia sanitaria, porque no existe ese paciente o esa persona que necesita techo, que necesita otros servicios, ¿no? Porque ya los tienen. Entonces es más bien repensar, porque el que toma decisiones en salud no tiene que pensar en que esa persona se tiene que vestir, en que se tiene que educar, no. Es nuestro sistema en general que se tiene que volver a pensar. Entonces el dilema ético no existe en no le doy porque necesitamos otras cosas, ¿no? El dilema está en cómo implementamos esas políticas que hagan que nuestras sociedades sean mejor, de tal suerte que cuando miro los planes de salud no voy a tener que pensar en ese dilema, ¿no? Desafortunadamente siempre que tenemos problemas en salud decimos, bueno, es que no me alcanza porque lo que me va a costar este paciente se lo doy a una población entera en un programa de vacunación. Y eso no debe existir porque es muy difícil. Yo cuando era funcionario me tocó tomar decisiones para mirar a ver cuánto pagábamos en vacunas, cuánto hacíamos. Y no era posible decir, no le doy a esta persona. Es la discusión que tiene que tener también un funcionario para mejorar el sistema y decir, yo no voy a asignar recursos por código postal, de ninguna manera. Todos tienen que tener el mismo derecho a lo mismo. Y no es posible que en nuestras sociedades todavía sigamos viviendo en miserias, en mala repartición de recursos y sobre todo en estas posibilidades o en estas preguntas que se hacen y decir, bueno, no le doy porque no tengo o porque tengo que invertir en esto otro. Eso no puede seguir pasando y eso nos hace ciudadanos de primera, de segunda y de tercera categoría. Y eso no debe seguir sucediendo. Y es ahí donde tenemos que trabajar. Cualquier persona que esté trabajando en el gobierno o que esté pensando en hacer, sobre todo, política pública, tiene que repensar esta buena repartición de recursos y empezar a inyectar, ¿no?, en donde debe ir el dinero. Hay mucha corrupción en nuestros países y eso también es uno de los problemas de por qué no logramos alcanzar el bienestar o el grado de bienestar que existe en otras realidades, ¿no? Entonces, es ahí donde tenemos que seguir trabajando. Y no puedo pensar en no darle la misma oportunidad a esa persona que no tiene buen techo contra otra que sí. ¿Por qué? O sea, ahí yo pregunto por qué, ¿no? Entonces, ahí tenemos que seguir pensando y seguir trabajando como sociedad para poder dar ese grado de bienestar que se necesita y poder alcanzar la salud que todos queremos y esa famosa salud universal, ¿no? ¿Quieres aportar algo? Y ya hago Sí. mi última pregunta. A mí me encanta ver el problema y no solo ahogarme en el problema, sino ver cómo buscar una solución a ese problema. En Anasoy hace unos años, yo no sé si Eva María se dio cuenta, ya habíamos hecho un proyecto para hacer un fondo para medicamentos de alto impacto. Por vagancia, la Asamblea Legislativa, las 2 veces que llegó, no se votó por falta de quórum. Y ahorita lo retomamos con 5 asociaciones que yo se los propuse y estamos viendo a ver cómo lo logramos. Porque es cierto, tenemos que aportarle algo a la institución, estamos de acuerdo. Entonces estamos luchando para crear ese fondo para medicamentos. Sí los tiene el paciente, sí los tiene a través de la judicialización, pero el proceso es largo. Necesitamos que el paciente tenga ese medicamento de alto costo en la manera inmediata, con el médico se lo prescribe. Entonces estamos trabajando eso fuertemente en Costa Rica para ver que lo logramos. Dios quiera que en el próximo, si no me invitan, yo les hago llegar si lo logramos o no, pero que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Para que cuando le pregunten avance. Exactamente. Tenemos este avance. Bueno, entonces quisiera cerrar con una pregunta para terminar en una nota positiva. Muy de acuerdo con lo que decías, Eva María. Yo creo que después de la pandemia no solo la salud cogió un nuevo aire y un nuevo, sí, sino que creo que mucho de lo que estás diciendo en términos de la conexión que tiene que haber, ya no se habla ni siquiera de esta forma atávica de intersectorialidad, que hay que conectar la salud con otras cosas, sino que todo es salud, ¿cierto? Creo que esa fue un poco la discusión en la que nos puso la pandemia, porque sin salud efectivamente no podíamos hacer nada más, ¿no? Entonces,
Creo que ahí hay mucho trabajo a nivel global también en que la política económica sea política de salud, ¿cierto? La política de todas las políticas sociales son políticas de salud, etc. Entonces, en ese marco, quisiera conocer en la experiencia de ustedes, en el trabajo que llevan haciendo, alianzas, bien sea público-privadas o entre asociaciones de pacientes, como contabas, que se comparten cosas, etcétera, pero como trabajo mancomunado, porque creo que en gran medida no lograremos nada de esto si no logramos trabajar entre varios y entre diferentes, de diferentes sectores y diferentes, como públicos, privados, etcétera. Entonces, si tienen experiencias que les gustaría contar de como experiencias exitosas de trabajo con otros, pues podríamos cerrar con eso. Bueno, ahí yo creo que hay unas experiencias muy interesantes que empezaron antes de la pandemia, pero que se consolidaron durante la pandemia cuando nos dimos cuenta que los actores tenían que trabajar de la mano y que había muchas oportunidades. Y de hecho, el tema de salud no es ajeno a distintos otros sectores, ¿no? Y también a todos los actores. El punto era que era muy difícil juntarlos o sentarlos en la mesa porque teníamos muchas discrepancias a priori o también situaciones en las que no se permitía que un actor o el otro estuvieran juntos, ¿no? Me refiero a trabajar de la mano la industria, la academia, los pacientes y los gobiernos o los funcionarios. Durante la pandemia tuvimos que hacerlo, ¿no? Tuvimos que hacerlo y ahí en experiencias exitosas hay cosas que hemos hecho con el tema de diálogo político en salud, por ejemplo, ¿no? Aquí en Colombia iniciamos un proceso de diálogo político súper lindo con un grupo pequeño de organizaciones líderes y paraguas de otras organizaciones, en donde empezamos a hablar con los candidatos, ¿no? Para comprometerlos y para escuchar sus planes, para mirar desde antes qué era lo que pensaban, ¿no? Y ahí también empezar a presentar como los cuestionamientos y los no negociables en los planes que deberían existir, ¿no? Gracias a eso hay un movimiento ahora y hay un espacio abierto también con legisladores y con otros actores en donde se han construido súper buenas alianzas, ¿no? Se ha hecho ese mismo ejemplo en Perú, en Argentina, un poquito en algunos otros países y como semillitas, ¿no? Para poder hacer estas alianzas. Y ahora se puede trabajar juntos. Otra cosa que también es súper interesante es que el movimiento de sociedad civil antes no estaba tan interconectado y solamente se hablaba, ok, el grupo de cáncer se junta con cáncer, el grupo de raras se junta con raras. Y ahora se dieron cuenta que es un grupo de sociedad civil, todos, ¿no? Y entonces empiezan a conocerse y a actuar y también a consolidar el movimiento con otros actores, ¿no? Y la academia también está participando, los tomadores de decisión están ahí. Hay modelos en los que estamos impulsando el tema de la participación social en salud activa, en donde ya hay espacios, también en donde se ha hecho la política pública para generar esas reglas de juego que antes no había, ¿no? Y ahora creo que estamos respetando un poco más la capacidad de crear esas alianzas y de trabajar juntos, porque todos tenemos el mismo objetivo. Obvio, tenemos intereses distintos, pero apuntamos a lo mismo, ¿no? La salud para todos. Antes de irme, quiero decirles que estoy aquí en viaje de estudios también con mi hija Emma, que está ahí arriba, que un día me preguntó que qué hacía, ¿no? Y que pues ahora sabe lo que hago, y es un panel muy interesante porque he hablado un poco de lo que hago y también de todo lo maravilloso que hay como oportunidad desde el sector de sociedad civil, ¿no? Y también desde el sector de fortalecimiento de capacidades para poder hacer crecer este movimiento y que este movimiento realmente importe, ¿no? Importe y genere esos cambios que necesitamos en todos los países de la región. Muchas gracias. A ti, Eva. ¿Quieres decir algo más de alguna experiencia compartida? Bueno, experiencias tenemos muchas, ¿verdad? Nosotros en Anasobi, gracias a Dios, se lograron muchas cosas. Por ejemplo, los salones de quimioterapia donde están ahora. Antes estaban en una área que no era la adecuada. Mi hija lo logró. El salón que tenemos ahorita en el hospital, gracias a Dios. Que haya un médico en tiempo vespertina, un oncólogo también. Eso se logró.
sea, hemos logrado muchas cosas y como lo que más a mí me gusta es cuando trabajamos en la educación, empoderar a un paciente. Esas cosas a mí me fascinan porque enriquece al paciente y el paciente se siente como que puede llegar de una manera diferente a hablar con el médico. Entonces, ese es el plan que nosotros tenemos. Y ahorita que estamos trabajando en alianza con el Sindicato de Enfermería, estamos trabajando fuertemente con lo de las listas de espera, como les dije anteriormente. Entonces, y tener una voz en las mesas de trabajo con los tomadores de decisiones, eso me siento muy orgullosa porque hasta ahora ellos se han permitido el que participemos. Entonces, fuimos invitados a participar en las negociaciones con la caja. Entonces, es un punto a favor, ya ellos conocen más o menos cómo es uno, ¿verdad? Que uno está por el paciente y para el paciente, y eso lo heredé de mi hija. Entonces, seguimos adelante. Bueno, Sí. pues muchísimas gracias a las dos, Briseida, Eva María, de verdad. Gracias a ustedes más bien. Sí, por su tiempo y por estas reflexiones tan interesantes. Placer No. conocerlas a las dos. Un privilegio.